compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de bases de datos. Vamos a continuar con la creación del código necesario para presentar en nuestro formulario principal el registro que pasemos como argumento en la función mostrar registro. Para comprender cómo va a actuar esta función y distinguir los pasos lógicos de las operaciones que se van a realizar dentro de ella, he creado un organigrama o diagrama de flujo. Esta herramienta es bastante útil y comprende uno de los procedimientos fundamentales para determinar los pasos a seguir con el fin de crear el código necesario para la resolución de cualquier problema. Vamos a ver en este caso cómo hemos llegado hasta la situación actual y cómo vamos a generar el código que nos falta para acabar de crear la función mostrar registro. Cuando entremos en la función, lo primero que tenemos en cuenta son los datos que vamos a utilizar dentro de ella. El primer dato hace referencia al registro que queremos mostrar en el formulario y que pasamos a la función como primer argumento. En este caso lo llamaremos reg. TORREG hace referencia a la variable que va a contener el total de registros existentes en nuestra base de datos. Opción es el segundo argumento que pasaremos a nuestra función y contendrá por el momento dos valores posibles. Uno que se utilizará para avanzar al siguiente registro si el que queremos mostrar está inactivo, y -1 si lo que queremos hacer es retroceder al registro anterior. Por último, tenemos el dato regINI, que hace referencia al número de registro que actualmente se está mostrando en el formulario y que es diferente al número de registro reg que queremos mostrar, ya que esta función la utilizaremos para mostrar un nuevo registro en el formulario principal, el registro reg, y quitar los datos del que tenemos actualmente en pantalla, o sea, el registro regINI. Siguiendo el flujo del programa, lo primero que nos preguntaremos es si la cantidad de registros de nuestra base de datos es igual a 0. Si es así, presentaremos un MSGBox indicando tal situación, sin realizar ninguna acción más en nuestro formulario principal. En caso contrario, querrá decir que sí hay registros en nuestra base de datos y por lo tanto procederemos a mostrar el registro reg que hemos pasado como argumento a la función. Antes de proceder a mostrar el registro, deberemos averiguar si su campo indicador señala que el registro reg está o no activo. Sabemos que si contiene el dato 1 se trata de un registro activo y si por el contrario contiene el dato 0 es un registro inactivo. Así pues, le preguntaremos si este campo indicador es igual a 0, o sea, si es un registro inactivo. En caso negativo, estaremos ante un registro activo y por lo tanto procederemos a plasmarlo en nuestro formulario principal, eliminando los datos del registro inicial, regINI, y mostrando los del nuevo registro reg. Por otro lado, si el valor fuera 0, la sentencia sería verdadera y estaríamos ante un registro inactivo, por lo que no se debería mostrar el registro reg. En el formulario principal todavía tenemos los datos del registro inicial. Es entonces cuando necesitamos saber si hemos de buscar un nuevo registro hacia adelante o hacia atrás en nuestra base de datos. Para eso, incluimos en nuestra función un segundo argumento, que como hemos dicho será 1 para comprobar el siguiente registro a reg o -1 para mostrar el anterior. Este es el momento actual en que nos encontramos en la programación de nuestro código dentro de la función mostrar registro. Para tomar una opción u otra, decidimos utilizar la instrucción setCase que ya vimos en el vídeo anterior. Si opción es igual a 1, lo primero que haremos será preguntar si el valor del registro reg que pretendemos mostrar es menor o igual que el número total de registros de la base de datos, para comprobar que el valor de reg no sobrepasa el límite superior de nuestra base de belief. En caso de ser cierta esta sentencia, significará que la fila de nuestro registro reg contiene datos, y como ya hemos visto que es un registro inactivo, le sumaremos 1 para comprobar el siguiente. Una vez que el valor de reg se ha incrementado, volvemos a preguntar si el campo indicador del nuevo registro es un campo activo. Si no lo es, volvemos a comprobar si el nuevo valor de reg, que ahora vale 1 más, sigue estando dentro de los límites de la base de datos. Este bucle se repetirá mientras estemos dentro de dichos límites
y los registros estén inactivos. Cuando encontremos un registro reg activo, se mostrarán los nuevos datos en el formulario principal, sustituyendo a los del registro inicial. La variable reg contendrá entonces el valor del registro que se está presentando, ya que la hemos pasado a la función por referencia. Por otro lado, si hemos comprobado todos los registros después de reg y no hemos encontrado ningún registro activo, superando así el último registro de nuestra base de datos, le devolveremos a reg el valor del registro inicial, que es el que todavía se muestra en el formulario principal, e indicaremos con un mensaje que no existen registros activos para mostrar. En el caso de que la opción sea -1, seguiremos el mismo procedimiento que hemos indicado para selectCase1, solamente que iremos restando 1 a la variable reg y comprobaremos que no sobrepase el límite inferior de la base de datos. Si encontráramos algún registro activo por debajo de reg, se mostraría en el formulario principal y reg quedaría con el valor del nuevo registro. Si por el contrario no encontráramos ningún registro activo, llegando al primer registro de la base de datos, volveríamos a actualizar el valor de reg con el del registro inicial, que seguiría presentándose en el formulario principal y mostraríamos el mensaje de que no existen registros activos para mostrar. Una vez explicado el proceso, vamos a crear el código en cuestión. Vamos a proseguir entonces con el código de programación de la instrucción selectCase, que es donde nos quedamos la última vez. Sabemos que tenemos dos opciones, case 1 en el caso de que vayamos a ir hacia adelante en nuestra base de datos para comprobar los siguientes registros hasta que encontremos uno activo, que es el que presentaremos en el formulario principal, o case -1, que lo que vamos a hacer es ir hacia atrás en la base de datos hasta que encontremos un registro activo que nos permita presentarlo en el formulario principal. Bien, lo primero que haremos será crear el bucle que nos va a permitir ir de un registro a otro. Y lo haremos en el case 1 para ir hacia adelante. Y vamos a utilizar la instrucción que ya conocemos, que es do while, y vamos a decir que haga mientras reg, que es el registro que queremos mostrar, sea menor o igual que total reg debe live. Reg debe live. Y aquí vamos a poner el loop para cerrar el bucle. Y le estamos diciendo que mientras la variable registro sea menor o igual que el total de registros de nuestra base de datos, y el total de registros de nuestra base de datos en este caso sería 7, si estamos en el primero, se cumple la condición, porque 1 es menor o igual que 7. Entonces, mientras esta condición se cumpla, le vamos a decir que reg, vamos a tabular también mejor, que reg es igual a reg más 1. ¿Para qué? Para que salte a la siguiente fila. ¿Por qué no vamos a comprobar esta fila? Pues simplemente porque ya lo hemos hecho aquí. Si nosotros estamos dentro de la selectCase, de la instrucción selectCase, es porque este if ha sido cierto. Por lo tanto, no hace falta comprobarlo otra vez. Vamos a saltar a la siguiente. Y la siguiente sería esta de aquí, la 2. El registro 2 o la fila 2 más 1, que es 3. Y vamos a comprobar esta. ¿Y qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir if.cels reg más 1, 12, que es la columna que está fija, decimos reg más 1 porque reg ya se le ha sumado un valor. Si antes reg valía 1 y por lo tanto la fila era la 2, que se está aquí, reg valía 1 y la fila era la 2, ahora reg vale 2. ¿Por qué? Porque le hemos sumado 1 aquí. Y la fila va a ser reg más 1, es decir, 3. Estamos comprobando la fila reg más 1, que en este caso es 3. Y en su columna 12, es decir, estamos comprobando esta casilla de aquí. Y si esta casilla es igual a 1, le vamos a decir entonces que exit do. ¿Por qué exit do? ¿Por qué salimos del bucle? Simplemente porque si fuera 1, si aquí tuviéramos el valor 1, eso quiere decir que esta fila se iría
una fila referente a una novela activa. Por lo tanto, ya tendríamos en reg el registro que vamos a presentar. Ya no nos hace falta seguir con el bucle. Por lo tanto, salimos de él. Al salir del bucle, saldremos aquí detrás, después del loop. Pero después del loop no hay nada. Hay el case -1. Pero el case -1 no se va a ejecutar, porque el case que nosotros hemos puesto es el 1. Entonces saldríamos después del enset y vendríamos aquí. Y aquí pondríamos ya las instrucciones necesarias para mostrar ese registro si fuera activo. En nuestro caso, en el 2, no es activo. Esta instrucción no se cumple, por lo tanto no vamos a salir y vamos a proseguir. ¿Y cómo proseguimos? Con el loop. El loop nos va a devolver aquí y vamos a hacer otra vez esto de aquí. Y vamos a preguntar si reg, que en este caso ahora reg vale 2, ya no vale 1, ahora vale 2, si reg es menor o igual que el total de registros, o sea, es menor o igual que 7, y sí que lo es. 2 es menor que 7, por lo tanto va a hacer las instrucciones que tengamos aquí en medio. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Pues volver a sumarle 1. Ahora reg no valdría 2, valdría 3. Y lo que haríamos sería comprobar la fila reg más 1, o sea, la fila 3 más 1, la fila 4. Volveríamos a comprobar esta fila. Y le diríamos si en esta fila reg más 1, que ahora es la fila 4, en su campo 12, que está aquí, es igual a 1, cnexitdur. Y en este caso sí que vemos que es igual a 1. Por lo tanto, se sale del bucle, se sale de case y se viene aquí con la variable registro con el valor 3, que es lo que pretendíamos. Es el valor 3, que es el que contiene el registro activo. Y vendríamos aquí con el valor 3. Y aquí pediríamos que nos mostrara en el formulario ese registro de nuestra base de datos con los datos de la novela cuyo identificador de registro es 3. Podría darse el caso de que, por ejemplo, estuviéramos aquí, en el 5, y entráramos en este bucle. Lo primero que haríamos sería sumarle a la variable registro la cantidad de 1, de tal manera que valdría 6. Y vendríamos a comprobar el registro de aquí, que como vemos es inactivo. Como no es activo, no salimos fuera, sino que volvemos al loop. Y volvemos a sumarle a la variable registro 1, de tal manera que no valdría 6, valdría 7. Y volveríamos a comprobar este campo de aquí, con esta instrucción. Como este campo tampoco es 1, volveríamos al loop, no saldríamos del loop, vendríamos al loop. Y volveríamos a comprobar esta instrucción de aquí. Aquí reg vale 7 ahora. Y 7 es menor o igual que 7. Esta sentencia sería cierta, porque 7 es menor o igual que 7. Entonces se tendrían que ejecutar estas instrucciones. ¿Y qué hacen estas instrucciones? Sumarle a reg 1, de tal manera que reg se situaría ya fuera de la base de datos, con un valor de 8, porque reg más 1, que reg valdría 7, 7 más 1, 8. Y reg se pondría aquí con un valor de 8. Reg tendría el valor de 8. Y seguidamente vendría a ejecutar esta instrucción. Y esta instrucción le está pidiendo lo que hemos hecho antes. Comprobar si aquí tenemos el valor 1. Como no tenemos el valor 1, no se saldría del bucle. Y vendríamos al loop. Y el loop nos devolvería aquí. Y ahora, cuando comprobáramos reg, que ahora reg vale 8, 8 no es menor o igual que 7, que es el total de registros de la base de datos. Entonces, esta instrucción ya no se cumple. Ahora volveríamos a salir de aquí, pero porque esta instrucción ya no se cumple. Esta sentencia no es cierta. A no ser cierta, no se ejecuta lo de dentro, se sale del loop. Como después del loop no hay ninguna instrucción y el case 1 menos 1 no se va a ejecutar, volveríamos aquí. Es decir, llegaríamos al mismo sitio, pero en vez de tener un registro válido, por ejemplo el 5 o el 3, que habíamos dicho antes, tendríamos la variable de registro con el valor 8. Es decir, cuando hayamos salido de la instrucción selectCase y lleguemos aquí, nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, que hayamos encontrado un registro activo, como el 3 o el 5, que son registros activos, y la variable registro contenga un valor que esté dentro de los límites donde se encuentran los datos de nuestra hoja de believe, o dos, que no hayamos encontrado aquí ningún registro activo y lleguemos a esta parte
en nuestro código de programación con la variable registro con el valor 8, que es un valor que está fuera de los datos que tenemos en nuestra hoja de belief. ¿Qué vamos a hacer a continuación para indicarle al usuario si hemos encontrado un registro activo o no hemos encontrado un registro activo? Pues simplemente utilizar el valor de la variable registro y compararla con el valor de la variable total reg de belief, que es el total de registros que tenemos en nuestra base de datos. Para ello utilizaremos la instrucción if y le diremos if reg es mayor que total reg de belief, es decir, si la variable registro es mayor que el total de los registros que tenemos en nuestra base de datos, que sería el caso en que la variable ha valido 8, then, vamos a ponerle then separado, then, y aquí ahora vamos a cerrar nuestro endif. Y para diferenciarlo de este de aquí arriba, lo vamos a tabular también. Vamos a tabularlo aquí, de tal manera que no vamos a confundir el endif de este bloque de aquí con este endif que pertenece al if de aquí arriba. Y aquí dentro, ¿qué instrucciones vamos a poner? Pues lo primero de todo, vamos a retornarle a la variable registro el valor que tenía antes de entrar en la función, porque al no haber encontrado ningún registro activo en la base de datos, en nuestro formulario principal tiene que seguir estando el registro que teníamos antes de entrar en la función mostrar registro. Y ese registro, recordamos que lo guardamos aquí, en la variable reg inicial. Aquí guardamos el registro que teníamos en nuestro formulario antes de entrar a la función. Como la variable registro ha ido variando a lo largo de la ejecución de la función mostrar registro, ahora hemos de retornarle el valor que tenía antes, ya que no hemos encontrado ningún registro activo que actualice la variable reg. Por lo tanto, aquí pondremos mostrar registro, que es el nombre de la función, por lo tanto, es el valor que va a devolver la función y que se va a guardar dentro de la variable registro, porque así lo hemos hecho en la llamada. Mostrar registro va a ser igual a reg inicial. Esta es la primera instrucción que vamos a poner dentro de este bucle. Si recordamos, cuando llamamos a la función mostrar registro, que la tenemos aquí, dijimos que el valor que se devuelva se va a guardar en la variable registro. Por lo tanto, al nosotros indicarle esta instrucción, lo que estamos haciendo es devolverle a la variable registro el valor que tenía al principio, a través de la devolución de la función. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues mostrar un mensaje de texto que le indique al usuario que no se ha encontrado ningún registro activo. Utilizaremos la instrucción o la función msgbots y entre comillas pondremos el texto que queremos mostrar. Por ejemplo, no existen registros activos para mostrar, por ejemplo, para mostrar. Cerramos las comillas, seguidamente haremos uso de VB Information, lo tenemos aquí, que nos presentará el botón aceptar y un icono de información, y pondremos como título no existen registros activos, por ejemplo. Bien, ya tenemos el msgbots que vamos a mostrar. A continuación, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente nada más, salir de la función, porque ya hemos hecho lo que pretendíamos. Al no encontrar ningún registro activo en la base de datos para mostrar, en el formulario principal va a seguir mostrándose en los campos pues los datos de la novela que estaba antes de entrar en la función mostrar registro, no se habrá cambiado nada y habremos devuelto a la variable registro el valor del registro inicial, o sea, el valor que se está presentando del registro de la novela que estamos presentando aquí. Seguidamente presentamos un msgbots para indicarle al usuario que no se ha encontrado ningún registro y como no hay que hacer nada más, pues pondremos exit function para salir
de la función. Y aquí cerramos el bloque. Con el endIf lo ponemos aquí. Bien, vamos a separar esto un poco. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la instrucción selectCase, que es el case -1. El código que vamos a poner aquí va a ser exactamente el mismo que aquí, pero teniendo en cuenta que vamos a tener que ir con cuidado de que no se sobrepase el límite inferior de la base de datos en vez del límite superior. Y simplemente que al registro hay que ir restándole 1. Por lo tanto, podemos copiar esto de aquí para ahorrar tiempo. Vamos a poner las instrucciones aquí. Esto lo vamos a cerrar un poco más. Lo pondremos aquí. Y aquí vamos a poner do while reg sea mayor que 0. Es decir, mientras la variable registro sea mayor que 0, se va a ejecutar este bucle. Aquí nos ha faltado poner el loop, que no lo hemos puesto. Lo veo ahora y lo ponemos aquí. Y aquí, en vez de sumarle 1, vamos a ir restándole 1, menos 1. Aquí sí que va a ser lo mismo, porque vamos a preguntarle si en el registro que vamos a tener activo en ese momento con la variable reg existe en su campo indicador el valor 1, para saber que es activo. Y si es así, saldremos del do while, saldremos del endSelect y vendremos aquí con el dato que corresponda al registro activo que hemos encontrado. Como vemos, las instrucciones van a ser exactamente las mismas, lo único que tenemos que tener en cuenta las dos condiciones que he dicho al principio. Y así ya habremos llegado otra vez al mismo lugar. Aquí hemos de ampliar entonces el if, y lo vamos a ampliar porque también tenemos que tener en cuenta que no solo podemos sobrepasarnos en la base de datos por la parte superior, sino por la parte inferior, como hemos visto aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí, vamos a poner el operador lógico OR y vamos a decirle que reg sea menor que 1. De esta manera ya hemos creado todas las condiciones necesarias para ir mostrando registros activos o indicarle al usuario que se ha traspasado la base de datos por la parte superior o la parte inferior. Ambas cuestiones, tanto si sobrepasamos la base de datos por la parte superior o por la parte inferior, como ponemos aquí, nos van a sacar de la función. O sea, cuando lleguemos aquí, habremos salido de la función. Y cuando esto no se cumpla, eso va a querer decir que hemos encontrado un registro activo. Por lo tanto, aquí vamos a crear las instrucciones necesarias para mostrar ese registro activo. Vamos a diferenciar estas dos partes. Por un lado, vamos a poner aquí un comentario que diga se comprueba que reg no esté fuera de los límites, acento la i, límites de la base de datos. Y tal como dije que yo hago, pues aquí voy a poner una comilla con asteriscos y en la parte inferior otra comilla con asteriscos para que se vea claramente el comentario que hace referencia a lo que se va a hacer a continuación, que es esta instrucción if que hemos creado aquí. Y vamos a poner también en el lugar que hemos dicho ahora, que es aquí, otro comentario que simplemente diga se muestra registro activo. Y también ponemos las comillas en la parte superior con los asteriscos hasta aquí, y también aquí abajo lo vamos a poner. De tal manera que aquí, en ese tramo, antes del endWith y entre el comentario y el endWith, vamos a poner las instrucciones necesarias para mostrar el registro activo. Porque si llegamos a esta parte de la función mostrar registro,
es porque hemos encontrado un registro activo. Si no hubiéramos encontrado un registro activo, salimos aquí, en exit función. Antes de acabar, quiero hacer un pequeño inciso sobre detalles que me voy dando cuenta a la hora de programar, aunque creo que vosotros lo habéis deducido, y es, por ejemplo, pues cositas como que aquí, en esta instrucción if, vemos que se ejecuta la instrucción if en una sola línea. Esto es posible porque después del then hay una única sentencia, que es el exit do. Cuando solamente hay una sentencia, se nos permite hacerlo todo en una línea. Es decir, esto de aquí también lo podíamos haber programado de esta manera, poniendo el exit do aquí dentro y poniendo un if aquí. Es exactamente lo mismo, pero nos ahorramos tiempo y líneas de codificación si lo hacemos de la otra manera, porque solamente hay una instrucción dentro del bloque. Por lo tanto, lo podemos dejar tal como estaba antes. Así. Bueno, el código que vamos a escribir aquí lo haremos en el próximo vídeo. Este código va a ser el código que nos va a permitir plasmar los datos del registro que hayamos encontrado activo en nuestra base de datos dentro del formulario principal. Igualmente, también vamos a ver cómo plasmar esos datos con un formato predeterminado a través de la instrucción format. Todo eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, nos vemos. Un saludo, compañeros.